Imagínate por un momento que tienes un guardaespaldas personal. Alguien que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una fuerza sobrenatural, con autoridad absoluta sobre cualquier peligro que puedas enfrentar. Alguien que no solo te protege de los enemigos que puedes ver, sino también de aquellos que operan en dimensiones que tus ojos naturales no pueden percibir. Pues déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Ese guardaespaldas existe. Su nombre es San Miguel Arcángel, y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, él está esperando que le des la autorización para intervenir de manera poderosa en tu vida. Durante años, millones de personas han comenzado sus mañanas con café, con noticias, con preocupaciones, con el teléfono en la mano revisando redes sociales. Pero hay un grupo selecto de creyentes que ha descubierto algo revolucionario. Comenzar cada día con una oración específica a San Miguel Arcángel no solo cambia el curso de esas 24 horas, sino que literalmente transforma el destino completo de una persona. Hace exactamente 3 años, recibí una llamada que cambió mi comprensión sobre el poder de esta oración matutina. Era una mujer llamada Carmen, llorando al teléfono. Me contaba que durante meses había estado experimentando una serie de ataques espirituales tan intensos que ya no podía dormir. Su matrimonio se estaba desmoronando, sus hijos se habían vuelto rebeldes de la noche a la mañana. Su negocio familiar, que había prosperado durante décadas, comenzó a colapsar sin explicación aparente. Los médicos no encontraban nada físicamente mal con ella, pero Carmen sentía como si una fuerza invisible estuviera saboteando cada área de su existencia. Le enseñé exactamente la misma oración que voy a compartir contigo al final de este mensaje. Le dije que la hiciera cada mañana, antes de cualquier otra actividad, antes incluso de levantarse de la cama. Carmen me llamó exactamente 7 días después, pero esta vez su voz era completamente diferente. Me dijo que desde el primer día que comenzó a orar a San Miguel por las mañanas, era como si hubiera activado un escudo protector invisible alrededor de su familia. Su esposo, que había estado distante y agresivo, de repente comenzó a mostrar el amor y la ternura que no había demostrado en años. Sus hijos, que habían estado en constante rebeldía, comenzaron a buscar su consejo y su cercanía. Y su negocio no solo se estabilizó, sino que comenzó a prosperar de maneras que nunca había experimentado antes. Pero aquí está lo que Carmen no esperaba. La oración matutina a San Miguel no solo resolvió sus problemas inmediatos, sino que comenzó a abrir puertas que habían estado cerradas durante décadas. Oportunidades que nunca había soñado comenzaron a presentarse. Relaciones que habían estado rotas durante años comenzaron a sanarse. Y lo más impresionante de todo, Carmen desarrolló una sensibilidad espiritual tan aguda que podía discernir y neutralizar los ataques espirituales antes de que siquiera se manifestaran en el mundo natural. ¿Sabes qué es lo que hace que esta oración matutina sea tan poderosa? No es solo el hecho de que estés pidiendo protección. Es que estás estableciendo, desde el primer momento del día, quién tiene la autoridad sobre las siguientes 24 horas de tu vida. Estás declarando que tu día no va a ser gobernado por las circunstancias, no va a ser controlado por los planes del enemigo, no va a ser dictado por el caos del mundo que te rodea. Estás poniendo tu día completo bajo la cobertura y la autoridad del guerrero más poderoso del ejército celestial. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, encontramos algo absolutamente revelador. El ángel le dice a Daniel que el príncipe del reino de Persia le había resistido durante 21 días, pero que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarle. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Hay batallas espirituales que se están librando en dimensiones invisibles que afectan directamente lo que sucede en tu vida natural. Y Miguel no es simplemente un ángel más, él es descrito como uno de los principales príncipes. Él tiene autoridad y poder para intervenir en batallas que otros no pueden ganar. Pero aquí está la clave que la mayoría de las personas no entiende. Miguel no puede intervenir en tu vida sin tu invitación. Dios ha establecido el libre albedrío como un principio fundamental. Y eso significa que incluso los ángeles más poderosos necesitan tu autorización para actuar en tu favor.
Cuando tú oras a San Miguel por las mañanas, no estás simplemente pidiendo ayuda. Estás dándole acceso legal para operar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en cada área que necesita intervención sobrenatural. Déjame contarte algo que descubrí estudiando las Escrituras durante años. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Este no es un evento que sucedió una sola vez en el pasado. Esta es una batalla que continúa desarrollándose, y tú, en este momento, estás en el centro de esa guerra espiritual. Cada día que despiertas, hay fuerzas espirituales que ya han hecho planes para tu destrucción, para tu desánimo, para sabotear tu propósito. Pero cuando tú invitas a Miguel a pelear por ti desde las primeras horas de la mañana, estás cambiando completamente el equilibrio de poder a tu favor. Hace algunos meses, un hombre llamado Roberto me escribió contándome su testimonio. Él era un empresario que había construido una empresa exitosa durante más de 15 años. Pero en el transcurso de 6 meses, todo comenzó a colapsar. Contratos que estaban garantizados se cancelaron de la noche a la mañana. Empleados leales comenzaron a renunciar sin explicación. Proveedores que habían trabajado con él durante años comenzaron a crear problemas inexplicables. Roberto me dijo que se sentía como si hubiera una conspiración invisible trabajando contra él. Cuando Roberto comenzó a hacer la oración matutina a San Miguel, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero, comenzó a tener sueños donde podía ver las estrategias que se estaban usando contra su negocio. Pero más que eso, comenzó a recibir sabiduría sobrenatural sobre cómo contrarrestar cada ataque. En menos de 3 meses, no solo había recuperado todo lo que había perdido, sino que su empresa alcanzó niveles de éxito que nunca había experimentado antes. Roberto me dijo que ahora puede sentir cuando hay ataques espirituales dirigidos hacia su negocio, y que la oración a San Miguel los neutraliza antes de que puedan manifestarse. Pero quiero que entiendas algo crucial, esta oración no es una fórmula mágica. Es una declaración de guerra. Cuando tú invitas a Miguel a pelear por ti, estás declarando que no vas a vivir como víctima de las circunstancias. Estás declarando que no vas a permitir que los planes del enemigo se cumplan en tu vida. Estás tomando una posición de autoridad espiritual que cambia la atmósfera alrededor de tu vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La mayoría de las personas viven toda su vida sin entender que sus problemas más grandes no son causados por las personas que pueden ver, sino por fuerzas espirituales que operan desde dimensiones invisibles. Cuando tú oras a San Miguel por las mañanas, estás activando la intervención celestial en esa guerra espiritual. Estás enviando un mensaje claro a las fuerzas de las tinieblas de que tu día, tu familia, tu trabajo, tu salud, tus finanzas, están bajo protección angelical. Y créeme, cuando Miguel se presenta en el campo de batalla, las fuerzas del mal no tienen otra opción que retroceder. Hay algo específico que quiero que entiendas sobre el poder de hacer esta oración en las mañanas. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, que las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana. Esto significa que cada amanecer, Dios está liberando recursos frescos, oportunidades nuevas, gracia renovada para tu vida. Pero si tú no estableces la cobertura espiritual correcta desde las primeras horas del día, esas bendiciones pueden ser interceptadas por fuerzas espirituales que operan para robarte, matarte y destruirte. Hace algunas semanas, una mujer llamada Ana me contó algo que me impactó profundamente. Ella había estado luchando con depresión y ansiedad durante más de 5 años. Había probado terapia, medicamentos, técnicas de relajación, pero nada parecía darle el alivio duradero que necesitaba. Ana me dijo que había días en que se despertaba ya sintiéndose derrotada, como si una nube de desesperanza hubiera descendido sobre ella antes incluso de que sus pies tocaran el suelo. Cuando Ana comenzó a orar a San Miguel cada mañana,
Inmediatamente después de despertar, algo poderoso comenzó a cambiar. Me dijo que era como si hubiera un interruptor espiritual que se activaba en el momento en que hacía la oración. La opresión que solía sentir al despertar comenzó a disiparse. Los pensamientos negativos que solían bombardear su mente en las primeras horas del día fueron reemplazados por una sensación de paz y propósito que no había experimentado en años. Pero lo más impresionante del testimonio de Ana es que no solo su estado emocional cambió. Su esposo, que había estado preocupado por ella durante años, comenzó a notar una transformación tan radical que le preguntó qué había cambiado. Sus hijos, que habían estado caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de ella, comenzaron a acercarse nuevamente con confianza y alegría. Y en su trabajo, donde había estado luchando con falta de concentración y motivación, comenzó a destacarse de maneras que llamaron la atención de sus supervisores. Ana me dijo algo que nunca voy a olvidar. Es como si la oración matutina a San Miguel hubiera roto cadenas invisibles que ni siquiera sabía que estaban ahí. Y esa es exactamente la verdad. Hay cadenas espirituales, opresiones, maldiciones, ataques que operan en tu vida de maneras tan sutiles que te has acostumbrado a vivir con ellas. Pero cuando tú invitas a Miguel a intervenir desde las primeras horas de cada día, esas cadenas no tienen poder para mantenerte atado. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante sobre el momento específico en que debes hacer esta oración. No es casualidad que te esté hablando de una oración matutina. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús mismo estableció el principio de buscar a Dios en las primeras horas del día, antes de que las actividades y las preocupaciones del mundo comenzaran a competir por su atención. Cuando tú oras a San Miguel por las mañanas, estás siguiendo el mismo principio que Jesús estableció. Estás dándole prioridad a lo espiritual sobre lo natural. Estás declarando que tu conexión con el cielo es más importante que tu conexión con el mundo. Y estás estableciendo un fundamento espiritual sólido sobre el cual el resto de tu día puede construirse. Pero hay algo más que quiero que sepas. Esta oración no solo te protege a ti. Cuando tú invitas a Miguel a intervenir en tu vida, esa protección se extiende a tu familia, a tu hogar, a tu trabajo, a todas las personas que están conectadas contigo. Es como si estuvieras creando una zona de protección espiritual que beneficia a todos los que entran en tu esfera de influencia. Recuerdo el testimonio de un hombre llamado Carlos que me contó que después de comenzar a orar a San Miguel cada mañana, su hijo adolescente, que había estado involucrado con malas compañías y experimentando con drogas, de repente comenzó a alejarse de esas influencias negativas. Carlos me dijo que su hijo nunca le explicó por qué había tomado esa decisión, pero que era obvio que algo sobrenatural había intervenido para protegerlo de un camino que lo habría llevado a la destrucción. Ahora, quiero prepararte para algo que va a suceder cuando comiences a hacer esta oración consistentemente. Es posible que al principio experimentes lo que yo llamo resistencia espiritual. Puede que te sientas más cansado de lo normal. Puede que tengas sueños intensos. Puede que enfrentes situaciones que te desafíen más de lo usual. Esto no significa que la oración no esté funcionando. De hecho, significa exactamente lo opuesto. Significa que las fuerzas espirituales que habían estado operando libremente en tu vida ahora están siendo confrontadas, y están luchando para mantener el control que habían tenido. Pero quiero que sepas que Miguel es más poderoso que cualquier fuerza que pueda resistir. La Biblia lo llama el Gran Príncipe en Daniel capítulo 12, versículo 1. Él tiene autoridad sobre principados y potestades que han estado operando en tu vida durante años. Cuando tú persistes en la oración matutina, incluso cuando sientes resistencia, estás demostrando una fe que activa niveles de intervención angelical que cambiarán tu vida para siempre. Es hora de que hagamos juntos esta oración poderosa. Quiero que cierres tus ojos, que pongas tu mano sobre tu corazón, y que hagas esta oración conmigo como si fuera la primera mañana del resto de tu vida. Porque eso es exactamente lo que es. San Miguel Arcángel,
Príncipe de los ejércitos celestiales, guerrero invencible de Dios Todopoderoso. En este momento me presento ante ti reconociendo tu autoridad y tu poder. Te invito a que tomes control completo de este día que está comenzando. Te doy permiso legal para que intervengas en cada área de mi vida que necesita tu protección y tu intervención. San Miguel, con tu espada de fuego, corta ahora mismo toda cadena espiritual que haya estado limitando mi destino. Rompe toda maldición generacional que haya estado operando en mi familia. Destruye todo plan del enemigo que haya sido diseñado para sabotear mi propósito. Neutraliza todo ataque espiritual que esté dirigido hacia mi salud, mis finanzas, mis relaciones, mi trabajo. Príncipe Miguel, coloca tu escudo protector sobre mi familia. Rodea mi hogar con tus ángeles guerreros. Establece una barrera de protección alrededor de mis hijos que ninguna fuerza del mal pueda penetrar. Que tu presencia poderosa llene cada habitación de mi casa, cada vehículo que conduzca, cada lugar donde ponga mis pies. San Miguel Arcángel, te pido que me des discernimiento sobrenatural para reconocer los ataques espirituales antes de que se manifiesten. Dame sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad perfecta de Dios. Abre mis ojos espirituales para ver las oportunidades que Dios está preparando para mí. Guerrero invencible, pelea por mis finanzas. Que ninguna fuerza espiritual pueda robar las bendiciones económicas que Dios tiene preparadas para mí. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Conecta mi vida con las personas correctas en el momento perfecto. Que tu intervención poderosa acelere el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. San Miguel, te entrego mi salud, mi mente, mis emociones. Que tu poder sanador fluya a través de cada célula de mi cuerpo. Restaura lo que el enemigo ha tratado de robar. Fortalece lo que ha sido debilitado. Sana lo que ha sido herido. Que tu presencia traiga paz perfecta a mi mente y gozo inexpresable a mi corazón. Príncipe de los ejércitos celestiales, declaro que este día me pertenece porque tú peleas por mí. Declaro que las fuerzas de las tinieblas no tienen autoridad sobre mi vida porque tú eres mi protector. Declaro que camino en victoria porque el guerrero más poderoso del cielo es mi defensor. San Miguel Arcángel, te doy gracias por tu fidelidad, por tu poder, por tu protección constante. Que tu nombre sea glorificado a través de los milagros que vas a realizar en mi vida. Que tu intervención poderosa sea un testimonio del amor y el poder de Dios Todopoderoso. Amén. Si Dios tocó tu corazón a través de este mensaje, si sentiste su presencia mientras hacíamos esta oración juntos, quiero que escribas amén en los comentarios para que pueda orar específicamente por ti. Y si conoces a alguien que necesita esta protección poderosa en su vida, comparte este mensaje con esa persona hoy mismo. Dios te está usando como un instrumento de bendición en la vida de otros.